Hola chicos, hoy vamos a empezar un nuevo tema relacionado al movimiento de independencia aquí en México. Vamos a empezar primeramente por saber qué fue lo que originó el movimiento de independencia aquí en nuestro país. Muy bien, te voy a marcar 5 causas que generaron el movimiento de independencia. Uno de ellos va a ser el pensamiento ilustrado. ¿A qué me refiero con esto? Más o menos en los siglos 17 y 18, lo que equivale al año 1600 y 1700, en Europa se empezaron a formar varios reinos, obviamente dirigidos por un rey. Esos reinos empezaron a tener mucho poder económico y político. Algunos hicieron cosas muy buenas, pero otros la regaron en algunas cosas. Es en estas épocas donde va a empezar a surgir un movimiento que se llama Ilustración. Ilustración vamos a entenderlo por la siguiente manera. Te voy a poner un ejemplo. Antes la gente creía y obedecía lo que decía la iglesia o los reyes. Y si el rey te decía que el cielo era rojo, pues tú tenías que creer, porque el rey era el que decía que el cielo era rojo. Aunque tú lo vieras de color azul, no valía tu respuesta o tu conocimiento, sino el que te daban las autoridades. Van a surgir en esas épocas varias personas que dicen, no es cierto, el cielo es azul, yo lo estoy viendo azul. A ese movimiento se le va a conocer como ilustración. Yo me pregunto cosas de por qué funcionan o son de tal manera y voy a investigar para llegar a la respuesta correcta. En este caso vamos a hacer uso y difusión del conocimiento científico. Voy a investigar por qué son las cosas de tal manera. Esto obviamente a los de la nobleza, incluso a la iglesia, pues no le gustó, porque automáticamente perdían poder y autoridad sobre la gente. Entonces va a empezar a rebelarse la sociedad en línea de ya no hacerles caso a los reyes, de ya no creer todo lo que te dice la iglesia. Vamos a buscar nosotros también la respuesta a nuestras dudas. Y de igual manera va a surgir la idea de un gobierno democrático y republicano. Antes, como bien te mencionaba, los reyes eran los que dirigían. Entonces ahora lo que queremos es nosotros, pueblo, escoger a nuestros dirigentes y tener un gobierno con 3 poderes. Tú ya los conoces, los has estudiado en formación cívica y ética. Poder ejecutivo, legislativo y judicial. Todo este movimiento pues va a tardar muchos años. Estoy manejando 2 siglos de estudio, de pelea, de investigación. Y este pensamiento, tarde o temprano, va a llegar a la Nueva España, lo que va a hacer que aquí en Nueva España la gente de verdad se empezará a poner a investigar o a cuestionar si lo que los reyes estaban haciendo era correcto o no. De igual manera recuerda que los criollos, los mestizos, pues eran muy relegados, los únicos que valían eran los españoles. Entonces toda esta información les va a empezar a dar más poder a los criollos y mestizos e indígenas de ellos tomar sus propias decisiones. Otra causa van a ser las reformas borbónicas. Un nombre medio extraño, ¿verdad? Borbónicas, más o menos para que me entiendas, viene en relación al apellido del rey de España en esas épocas, de la familia de los Borbones. Bueno, el rey en España se le ocurre hacer unas nuevas leyes que aplicaban sobre todo en la Nueva España y en sus territorios conquistados. Una de esas nuevas leyes era pedir mayor tributo a los indígenas, o sea, impuestos, que los indígenas le dieran más dinero a la corona española. De igual manera, al resto de las castas se les impusieron nuevos impuestos. Entonces imagínate, si de por sí ya estaban carentes y vivían en cierta pobreza, pues ahora todavía más, porque les tenían que pagar más impuestos a la corona española. De igual manera, el territorio del conquistado de la Nueva España lo dividieron en varias intendencias, o sea, más o menos para que me entiendan como estados.
y cada estado, pues aparte de ellos, ponían sus reglas. Entonces eran reglas de la corona más reglas de tu estado. De igual manera, ¿te acuerdas que yo te mencionaba que el rey de España pues nunca venía a la Nueva España? Tenía aquí un representante que era el virrey. Y entonces, en esas épocas, el rey le quita cierta autoridad al virrey. Entonces ya no podía tomar ciertas decisiones, de igual manera, pues no podía defender a la sociedad de la Nueva España de este aumento de impuestos. Entonces también el virrey se vio un poco limitado. De igual manera, la Real Audiencia era una de las organizaciones que administraba la Nueva España, y entonces ahí únicamente podían contratar a españoles, no a criollos. Te recuerdo, los criollos son hijos de españoles nacidos en la Nueva España, tan españoles como cualquier otro, pero nada más por el simple hecho de nacer en Nueva España, pues valían menos. Obviamente a los criollos pues eso no les pareció, se enojaron y hubo pues varias discusiones. De igual manera, se prohibió que ya no vinieran tantas órdenes religiosas aquí a la Nueva España, porque pues se trataba de mantener a la gente un poquito ignorante, por así decirlo. Las órdenes religiosas pues no nada más te enseñaban catecismo, también les enseñaban pues oficios o los educaban de alguna manera. Entonces a la corona no les convenía que la gente supiera cosas. Entre más ignorantes fueran, pues mejor para ellos. A esto le vamos a sumar que en esas épocas en las que se dieron a conocer las reformas borbónicas, los franceses van a estar en guerra contra España. Aquí es donde va a aparecer un personaje que tú ya has escuchado en algunas otras historias. Te lo voy a presentar. Es una de las siguientes causas, que se llama invasión napoleónica en España. Y aquí aparece en un personaje muy conocido que es Napoleón Bonaparte. Este señor es francés, un general que dirige las guerras en varios países de Europa, más o menos alrededor de 1808 conquista España. Y entonces, ahí el problema, ya no pertenecemos a España, ahora pertenecemos a Francia. En esas épocas, el rey era Carlos IV y su heredero era el príncipe Fernando VII. Son los dos personajes que te pongo en la parte del medio. Cuando llega Napoleón y conquista España, obviamente quita del gobierno a Carlos y Fernando, los mete a la cárcel y en su lugar va a poner a su hermano José Bonaparte como el nuevo rey. Y entonces va a surgir el momento ideal de decir, ya no tenemos reyes, pues entonces ya no pertenecemos a España, y entonces, y si nos rebelamos, va a empezar la gente a murmurar la opción de independizarse de España, aprovechando que ahorita pues el país estaba débil porque estaba en guerra con Francia y ya habían perdido, les quitaron a su rey, entonces era una muy buena opción para empezar a independizarnos. Otra causa va a ser el nacionalismo criollo. ¿A qué me refiero con esto? Yo te había platicado que los criollos estaban ya muy enojados y estaban resentidos contra los españoles por la forma como los trataban. Y definitivamente las reformas borbónicas pues desencadenaron todavía más ese coraje. La idea que tenían los criollos era juntarse ellos y buscar la manera de controlar el virreinato y de automáticamente pues independizarse de España por las razones que te estoy comentando anteriormente. Y entonces empieza la siguiente, que se llaman conspiraciones. Conspiraciones me refiero a reuniones donde la gente, en este caso criollos o de igual manera mestizos, pues se juntaban en unas casas de alguien importante con el pretexto
de una fiesta, una reunión, una comida. Y entonces es, vénganse a mi casa a comer, ay, sí, vénganse. Todo esto era escondidas para que los españoles no se fueran a dar cuenta. Entonces, en esas reuniones, pues aparentemente era una fiesta, una comida, todo tranquilo. Y había un momento en la reunión en que las personas más importantes o generales se aislaban en un cuarto y se ponían a planear cómo vencer a los españoles. Hubo muchas reuniones, muchas conspiraciones. Hay unas que se realizaron en Puebla, en San Luis Potosí, en Valladolid ahorita es Morelia, cambió de nombre. Aquí en Guanajuato se realizaron varias en San Miguel de Allende, que antes era San Miguel el Grande, en Celaya, en Dolores, que ahora es Dolores Hidalgo, pero la más famosa y la más importante y la última y la más fuerte va a ser en la ciudad de Querétaro. ¿Qué pasó en Querétaro? En el próximo capítulo te lo voy a contar. De momento quédate conociendo estas 5 causas que originaron el movimiento de independencia. Si tienes dudas o quieres investigar un poco más, estas 5 causas vienen en tu libro de la CEP. Luego te voy a contar más historias. ¡Chao!